video descubriremos la historia y el arte detrás de la Madre Patria Llama. Acompáñanos. La escultura de la Madre Patria Llama, ubicada en Volgogrado, antiguo Stalingrado, Rusia, es una de las obras más grandiosas y significativas del siglo XX. Inaugurada en 1967 como parte del complejo memorial de la batalla de Stalingrado, esta colosal figura simboliza la victoria soviética en uno de los episodios más cruciales de la Segunda Guerra Mundial. Diseñada por el escultor Yevgeny Vuchetich y el ingeniero Nikolai Nikitin, la estatua mide 87 metros de altura, incluida la espada que sostiene, lo que la convirtió en su momento en la estatua más alta del mundo. Más allá de su dimensión física, su impacto radica en el dinamismo de su forma y su poderoso simbolismo. La Madre Patria Llama representa una figura femenina en un acto de liderazgo y llamado a la lucha. Con un pie adelantado y el torso inclinado hacia adelante, su pose transmite acción y urgencia. La espada de 33 metros de largo apunta hacia el cielo, mientras su mano izquierda se extiende hacia el frente, invitando a sus hijos a unirse en la defensa de la patria. El diseño de la estatua equilibra el peso monumental de su estructura con una sensación de movimiento fluido. Los pliegues de su túnica ondean hacia atrás como si estuvieran agitándose al viento, un detalle que refuerza la sensación de avance y resistencia. Este dinamismo está inspirado en parte por las tradiciones del arte helenístico, como el movimiento y la teatralidad que se observan en obras como La Victoria de Samotracia. El rostro de la Madre Patria es un punto focal de la escultura. La expresión severa y decidida combina el dolor de la pérdida con la fuerza de la determinación. Los ojos, profundos y ligeramente inclinados, parecen mirar más allá del horizonte, aludiendo a una visión de esperanza o resolución. El contraste entre la serenidad del rostro y la intensidad del gesto corporal crea un equilibrio emocional que invita al espectador a reflexionar sobre el sacrificio y la lucha. Construir una escultura de esta magnitud implicó enfrentar desafíos técnicos considerables. La estatua está hecha de hormigón armado, con una estructura interna de cables de acero tensados que garantizan su estabilidad. A pesar de su peso de más de 8.000 toneladas, el diseño logra una sensación de ligereza gracias a la postura dinámica y los detalles fluidos de la túnica. La espada, originalmente de acero inoxidable, fue sustituida por una versión más ligera de titanio en los años 70 para reducir la carga sobre la estructura. Este enfoque en la ingeniería demuestra cómo el arte monumental puede combinarse con la innovación tecnológica para alcanzar logros impresionantes. La Madre Patria Llama no solo conmemora la victoria en Stalingrado, sino que también representa el espíritu de resistencia colectiva. En la iconografía soviética, la figura femenina ha sido utilizada frecuentemente como símbolo de la nación y la fertilidad. La escultura se enmarca dentro del estilo monumental soviético, que buscaba impresionar por su escala y transmitir mensajes políticos claros. Sin embargo, su impacto artístico trasciende la propaganda. La combinación de su diseño expresivo, el dramatismo de su composición y la integración con el entorno natural y arquitectónico del memorial lo convierten en una obra profundamente conmovedora. La estatua domina la colina de Mamayev Kurgan, lugar estratégico de la batalla de Stalingrado. La disposición del complejo memorial refuerza la experiencia visual y emocional de la escultura. Los elementos circundantes, como las paredes con relieves y las piscinas reflectantes, amplifican el impacto simbólico y estético de la estatua, creando una narrativa visual que acompaña al espectador en su recorrido. Su dinamismo y expresividad la posicionan no solo como un emblema de la historia soviética, sino también como una obra que explora los límites del arte público y la arquitectura monumental. Si te ha gustado este recorrido por la escultura y el arte, apóyanos con un like y suscríbete para estar al tanto de nuestras próximas publicaciones. Hasta el próximo video.